Las fuerzas ateístas generan más violencia. Las múltiples y sangrientas luchas fratricidas que desgraciadamente se han venido sucediendo en estos últimos tiempos, a todo lo largo y ancho de nuestra querida tierra latinoamericana, tiene en el fondo una misma raíz de sabor inconfundible. Se trata del abominable materialismo ateo que lucha a muerte en el mundo entero, que quiere destrozar absolutamente los valores eternos del ser, de Dios Padre. Todas esas convulsiones, todos esos cataclismos sociales y políticos de los distintos países latinoamericanos tienen raíces en el exterminio de los valores auténticos del espíritu, las fuerzas ateístas que azotan al viejo mundo, que destruyen los países enteros, que acaban con el Tíbet teocrático, que ahogan en sangre los sagrados derechos de los trabajadores, que levantan muros de ignominia para ocultar los derechos humanos, son las mismas que están provocando las tremendas crisis sociales, económicas, políticas, en los distintos países latinoamericanos. El materialismo ateo se cree muy sabio, se burla de los valores eternos del ser, lanza ofensivas dizque culturales por toda la redondez de la tierra. La fuerza del asalto mental crece y se tecnifica en la subyugación del niño que va a la escuela, del hombre de trabajo y de las masas siempre sufridas y engañadas. Por estos tiempos de degeneración moral el virus del ateísmo se filtra suavemente ya por medio de los muchachitos viciosos del existencialismo, ya a través del profesor envenenado con el plato aquel de la dialéctica materialista, farsa escrita por un fanático religioso con el propósito de engañar. Ya por medio del trabajador, que debido a las promesas que le hacen los políticos con un nuevo país, y al no cumplirse estas, toma el rumbo de creer que a través del materialismo se puede crear un paraíso donde no existan las clases sociales, etc. Ningún virus puede dañar el organismo, si éste tiene magníficas defensas orgánicas. Por eso es necesario crear el organismo social cristiano formado por todas las religiones, el cual debe robustecerse y fortificar la defensa de los valores eternos del espíritu, si es que realmente se desea resistir con éxito todos los ataques del virus del ateísmo. El organismo social cristiano de todas las religiones debe organizarse en América Latina para dar la gran batalla contra el abominable materialismo. Obviamente, no queremos decir con esto violencia, no estamos hablando de revoluciones de sangre y aguardiente, ni de nuevos campos de concentración, paredones y fusilamientos, pues nosotros somos cristianos, y eso está de hecho, en contra de nuestra doctrina. Se necesita una contraofensiva de tipo cultural científico, una plena divulgación de los principios socialistas cristianos de todas las religiones. Las religiones deben confederarse para hacerse grandes y fuertes. Las religiones deben transformarse, salir de los dogmas y de sus artículos de fe inquebrantable. Y después de transformarse a sí mismas, por medio de un socialismo cristiano de tipo superior, pueden y deben transformar al mundo. ¿Cómo poner en acción los principios fundamentales del gnosticismo? Donde no existe el hambre, las enfermedades y la ignorancia, no puede haber ateísmo. El momento en que vivimos es peligrosísimo, y si las religiones no se unen sabiamente, estamos perdidos. En verdad, el gnosticismo universal ha analizado y reducido a polvo los principios fundamentales de la dialéctica materialista. Si tal tipo de dialéctica logró infectar a Europa y a Asia con su sofistería barata, con nosotros, los latinoamericanos sí fracasó, porque la América Latina tiene otra raza y otro tipo de gente. El ilustre señor, el licenciado mexicano don Alejandro Salas y Linares, decía: solo demostrando la falsedad de la dialéctica marxista y tirando sobre el tapete de actualidad los principios fundamentales del gnosticismo, podría de verdad iniciarse en el mundo una nueva era. Y no andaba lejos de la verdad este distinguido político y hombre de letras. El socialismo cristiano le demostrará a la humanidad la tremenda falsedad de la dialéctica materialista. Necesitamos crear de verdad la auténtica democracia, y esto solo es posible a base de cristianismo dinámico, de cristianismo dialéctico. Marx contra el Cristo. Empero Marx no sirve ni para limpiarle el polvo de las sandalias del Cristo. Es indispensable que grupos de personas de las distintas religiones se asocien para trabajar por este mundo desamparado y afligido. Que los devotos de todas las religiones, los hermanos de todas las escuelas y sociedades esotéricas, tomen la iniciativa y se asocien para resolver el problema de la humanidad desamparada. Ha llegado la hora de practicar la caridad enseñada por los maestros y sacerdotes de todos los tiempos. La caridad consciente es el bálsamo milagroso que puede consolar nuestro adolorido corazón. El organismo social cristiano de todas las religiones unidas deben trabajar por todos los infelices de la tierra. Ha llegado el tiempo de formar una confederación de religiones para hacernos libres del materialismo y realizar sobre la faz de la tierra el Cristo social en la práctica.
Se hace indispensable que las religiones velen por los valores eternos del espíritu. Las religiones constituyen el fundamento vivo de toda sociedad civil y los manantiales inagotables de toda sabiduría. Todas las religiones con sus profetas, mesías y santos, son el producto de la iluminación. Todos en la vida apetecemos con ansia infinita la felicidad, pero desgraciadamente cometemos el error de exigir sin pensar en retribuir. Los beneficios que hacemos nos parecen siempre colosales. Lo que recibimos lo consideramos siempre escaso. Lo político y lo religioso deben equilibrarse. Todos los grandes líderes políticos de las poderosas civilizaciones que nos precedieron desde la noche profunda de los siglos, fueron también grandes líderes espirituales. ¿Quién podría negar que Moisés fue también un gran legislador? ¿Quién podría negar que Mahoma no fuese también un trabajador social? Basta leer el Corán para saber que Mahoma fue político y legislador que trabajó honradamente para su pueblo. ¿Y qué diremos del Buda, el hombre que renunció a las riquezas de la corte, el príncipe mendigo? ¿Y qué diremos del maestro de maestros, Jesús el Cristo? Leyendo cuidadosamente los evangelios, hallamos en ellos socialismo cristiano. Todos los grandes guías espirituales fueron también grandes líderes políticos. Los jefes de Estado en los antiguos tiempos, fueron grandes líderes espirituales. Los reyes sagrados de los tiempos arcaicos, fueron cabezas de religión. Esquilo dijo: un Estado próspero honra a los dioses. El gnosticismo dice: el Estado perfecto es imposible si excluimos la religiosidad. Los jefes de gobierno cuando no son líderes espirituales llaman ley a su propia violencia, y a la violencia ajena la denominan crimen. Existe una lógica formal y una lógica dialéctica. Mediante la lógica dialéctica se puede demostrar científicamente la falsedad del materialismo dialéctico y la realidad de los principios religiosos. Infortunadamente la actividad política es canalizada por personas llenas de astucia, egoístas, codiciosas, inconscientes, en el sentido más completo de la palabra. Por lo que la política se encuentra lejos de ser lo que es realmente, y como el Estado es la proyección del individuo, y si el individuo es codicioso, cruel, despiadado, egoísta, etc., así será el Estado. El Estado ha dejado de ser el servidor del proletariado, para servir de vehículo a los politicastros que han llenado al mundo de dolor. Los politicastros han convertido al Estado como medio de adquisición del poder y tenerlo para siempre. El medio que utilizan los politicastros para lograr su cometido es engañar con sus astucias, porque lo único que quieren es el placer, el poder y el dinero. Engañan con sus bonitas promesas y con sus hermosos discursos. Los perversos de la política suelen tener brillantes intelectos y oculta corrupción moral. Así, la sagrada ciencia política, es la estrategia para gozar mintiendo y prometer maravillas que jamás se cumplirán.